La ilusión de la separación. Realidad clásica vs cuántica. Durante siglos, la visión predominante de la realidad se basó en la física clásica, un marco determinista donde todo en el universo sigue leyes predecibles de movimiento y causalidad. La mecánica de Isaac Newton representaba el universo como una vasta máquina, donde cada evento era el resultado inevitable de condiciones previas. En esta visión del mundo, la separación era un hecho indiscutible, los objetos eran distintos entre sí, el tiempo fluía en una dirección, y la conciencia era vista como una propiedad emergente de la materia física en lugar de una parte integral de la realidad. Sin embargo, el advenimiento de la mecánica cuántica a principios del siglo XX rompió esta perspectiva clásica. A nivel subatómico, las partículas no se comportan como entidades sólidas y separadas, sino que existen en una superposición, estados de potencialidad en lugar de existencia definida. El famoso experimento de la doble rendija de Young demostró que los electrones se comportan tanto como partículas como ondas, dependiendo de si son observados o no. Esto sugiere que la conciencia juega un papel fundamental en dar forma a la realidad, desafiando la noción de un universo objetivo e independiente. El entrelazamiento cuántico desmantela aún más la idea de separación. Cuando dos partículas se entrelazan, sus estados permanecen vinculados sin importar la distancia que las separe. Un cambio en una afecta instantáneamente a la otra, violando los supuestos clásicos sobre el espacio y el tiempo. Esta interconectividad implica que la realidad no está compuesta de entidades aisladas, sino más bien de un todo dinámico y entrelazado. Si la conciencia influye en los estados cuánticos, como sugieren algunas interpretaciones, entonces la realidad misma depende del observador. Esto se alinea con las antiguas enseñanzas espirituales que enfatizan el papel de la mente en dar forma a la experiencia. En lugar de ser meros testigos de un mundo externo, podríamos ser participantes activos en su despliegue, disolviendo la ilusión de separación entre el observador y lo observado. El universo holográfico. El principio holográfico, propuesto primero por el físico Gerard T. y luego desarrollado por Leonard Susskind, sugiere que toda la información contenida en un espacio tridimensional puede codificarse en un límite bidimensional. Esto significa que nuestro universo aparentemente sólido y vasto podría, en su base, ser una proyección de una realidad de dimensión inferior. Esta idea presenta un sorprendente parecido con conceptos filosóficos orientales como Maya, la ilusión de la realidad descrita en las tradiciones hindúes y budistas. Según estas enseñanzas, el mundo material no es la realidad última sino una ilusión temporal creada por nuestras percepciones. En el Bhagavad Gita, Krishna le explica a Arjuna que el mundo físico es solo una sombra de la esencia verdadera y eterna. La teoría de la simulación moderna hace eco de estas percepciones. Defensores como Nick Bostrom argumentan que si civilizaciones avanzadas pueden simular experiencias conscientes, entonces es estadísticamente probable que nosotros mismos vivamos en una realidad simulada. Esta perspectiva se alinea con el modelo holográfico y desafía nuestras nociones convencionales de existencia. Si la realidad es efectivamente una simulación o una proyección, entonces la sensación de separación que experimentamos es un subproducto de una construcción ilusoria en lugar de una verdad absoluta. Si aceptamos el modelo holográfico, entonces nuestros yous individuales percibidos podrían ser similares a fragmentos de un todo unificado. Así como cada parte de un holograma contiene la imagen completa, cada conciencia individual podría ser una expresión localizada de una inteligencia más grande e interconectada. Esta idea tiende un puente entre la ciencia y la espiritualidad, sugiriendo que la iluminación no es una cuestión de adquirir nuevos conocimientos sino más bien de ver a través de la ilusión de la separación. Más allá del tiempo y el espacio. La física cuántica desafía nuestra comprensión convencional del tiempo y el espacio a través del fenómeno de la no localidad. En experimentos con partículas entrelazadas, los cambios en una partícula afectan instantáneamente a su pareja, independientemente de la distancia. Esto sugiere que la transferencia de información puede ocurrir fuera de las restricciones del espacio y el tiempo, vislumbrando una realidad donde el pasado, el presente y el futuro coexisten de una manera que desafía la lógica clásica. Muchas tradiciones espirituales han afirmado durante mucho tiempo que el tiempo es una ilusión. En el Advaita Vedanta, el concepto de avidya, ignorancia, nos mantiene atrapados en el tiempo lineal, pero la realización de Brahman, realidad última, revela un estado de existencia temporal. De manera similar,
En la filosofía budista, la noción de sunyata, vacío, implica que las distinciones entre pasado, presente y futuro son construcciones mentales en lugar de propiedades inherentes a la realidad. La teoría de la relatividad de Einstein ya sugiere que el tiempo es relativo, no absoluto. Una persona que se mueve cerca de la velocidad de la luz experimenta el tiempo de manera diferente a alguien en reposo. Si el tiempo es una dimensión flexible en lugar de una progresión fija, entonces nuestra percepción de eventos que se desarrollan secuencialmente podría ser una ilusión vinculada a nuestro estado específico de conciencia. Desde un punto de vista práctico, trascender el tiempo significa reconocer que nuestra conciencia no está confinada al momento presente en un sentido lineal. Las experiencias cercanas a la muerte, los estados meditativos profundos y las visiones místicas a menudo revelan un sentido expandido del tiempo donde el pasado, el presente y el futuro convergen. Si la conciencia es fundamental en lugar de derivada del cerebro, entonces podría operar en un dominio más allá del tiempo y el espacio. Las implicaciones para la transformación personal son profundas. Si no estamos limitados por el tiempo, entonces las limitaciones que nos imponemos, el arrepentimiento del pasado o la ansiedad sobre el futuro, son autocreadas. El despertar espiritual implica mover nuestra conciencia de una identidad ligada al tiempo hacia una presencia eterna, disolviendo la ilusión de separación entre los yo's pasados y futuros. Conclusión. La ilusión de la separación está profundamente arraigada en nuestra percepción de la realidad, reforzada por la física clásica, las visiones materialistas del mundo y la experiencia cotidiana. Sin embargo, la mecánica cuántica, el principio holográfico y la no localidad sugieren que esta división es ilusoria. La conciencia aparece como un aspecto fundamental de la realidad en lugar de un subproducto de la materia, y el tiempo y el espacio podrían ser construcciones flexibles en lugar de absolutos fijos. Comprender estos conceptos tiene profundas implicaciones espirituales. Nos invita a reconsiderar la naturaleza del yo, la realidad y nuestra interconexión con el universo. Al disolver la ilusión de la separación, nos abrimos a una existencia más expansiva y holística donde la conciencia no está limitada por restricciones físicas. Finalmente, la búsqueda de la verdad no consiste en descubrir algo externo sino más bien en despertar a lo que siempre ha sido, un campo infinito y unificado de conciencia en el que todas las distinciones se disuelven. La ciencia y la espiritualidad, una vez vistas como fuerzas opuestas, ahora convergen hacia la misma realización, que la realidad está mucho más interconectada y es más fluida de lo que jamás habíamos imaginado. La conciencia como fundamento del ser. El problema difícil de la conciencia como fundamental. La naturaleza de la conciencia ha desconcertado a científicos, filósofos y buscadores espirituales durante siglos. Uno de los desafíos más significativos en el estudio de la conciencia es lo que el filósofo David Chalmers denominó el problema difícil de la conciencia. Este problema cuestiona cómo y por qué la experiencia subjetiva emerge de los procesos físicos en el cerebro. A diferencia de los problemas fáciles de la conciencia, que se refieren a las funciones cognitivas y las correlaciones neurales, el problema difícil aborda por qué estos procesos producen un mundo interior rico en sensaciones, pensamientos y emociones. Una teoría que intenta resolver este enigma es el modelo de reducción objetiva orquestada, Orchestral R, propuesto por el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff. Esta teoría sugiere que la conciencia emerge de procesos cuánticos dentro de los microtúbulos en las células cerebrales. Según Orchestral R, el colapso de la superposición cuántica dentro de los microtúbulos genera momentos de conciencia. Esta perspectiva desafía la visión materialista tradicional de que la conciencia es simplemente un epifenómeno de la actividad neuronal. En cambio, propone que la conciencia está profundamente integrada en la estructura fundamental del universo, interactuando con la mecánica cuántica de una manera que la hace irreducible a explicaciones puramente físicas. Orchard se alinea con la noción de que la conciencia no es una propiedad emergente de la materia sino más bien un aspecto intrínseco de la realidad. Esto se corresponde con algunas interpretaciones de la mecánica cuántica que sugieren que el observador juega un papel en la manifestación de la realidad. Si la conciencia es efectivamente fundamental, esto significaría que la experiencia subjetiva es una característica básica del universo, y no simplemente un subproducto de un cálculo neural complejo. Percepciones meditativas. Experimentar la conciencia directamente.
Mientras que teorías científicas como Orchestra OR intentan explicar la conciencia a través de un análisis objetivo, la experiencia directa a través de la atención plena y la meditación ofrece otra vía de comprensión. Muchas tradiciones espirituales han postulado durante mucho tiempo que la conciencia es el fundamento de la existencia y puede ser accesible directamente mediante prácticas mentales disciplinadas. La meditación permite a los individuos mover su conciencia de la actividad habitual de la mente hacia el campo subyacente de la conciencia pura. En estados meditativos profundos, los practicantes a menudo reportan experiencias de conciencia expandida, unidad y un sentimiento de interconexión con toda la existencia. Estas experiencias sugieren que la conciencia no está confinada a las mentes individuales sino que es parte de un continuum más amplio. Varias técnicas de meditación apoyan este encuentro directo con la conciencia. Meditación de atención plena. Mindfulness. Al observar los pensamientos y sensaciones sin apego, los individuos reconocen que la conciencia está separada de la actividad mental. Meditación trascendental. Al usar un mantra, los practicantes pueden alcanzar estados de conciencia profunda más allá de la mente pensante, accediendo a la conciencia pura. Meditación vipassana. A través de una atención focalizada en las sensaciones corporales, los practicantes desarrollan una percepción sobre la naturaleza impermanente e interdependiente de la conciencia. Meditación de conciencia no dual. Esta práctica anima a los individuos a disolver la distinción sujeto-objeto, experimentando un estado de ser puro donde el observador y lo observado se fusionan. A través de estas técnicas, los individuos pueden experimentar directamente lo que muchas tradiciones llaman el fundamento del ser, un estado de conciencia independiente de las construcciones mentales y las limitaciones físicas. Tales percepciones dan credibilidad a la idea de que la conciencia no es simplemente una función del cerebro sino un aspecto fundamental de la realidad. Mente universal, la conciencia como una tela cósmica. La idea de que la conciencia es fundamental lleva naturalmente a la proposición de que también es universal. Si la conciencia no está confinada a organismos individuales, entonces debe existir como un campo que impregna toda la realidad, un concepto a menudo llamado mente universal. Muchas tradiciones espirituales y filosóficas han sugerido que todos los seres son parte de una conciencia única e interconectada. Esta idea aparece en el Brahman del hinduismo, la realidad última que subyace a todos los fenómenos. El Alaya Vijnana del budismo, la conciencia almacén que conecta a todos los seres. El Tao del taoísmo, el flujo subyacente de la existencia que une todo. Las implicaciones de la mecánica cuántica, la idea de que todas las partículas están entrelazadas y que la observación afecta la realidad. El concepto de una mente universal sugiere que la conciencia individual es como una ola en el océano, aparentemente separada pero finalmente parte del todo. Si esto es cierto, entonces la aparente separación entre individuos, la naturaleza y el cosmos es una ilusión. La conciencia es el campo en el que se despliega toda existencia, y cada ser es una expresión de esta conciencia singular. Las implicaciones de esta perspectiva son profundas. Sugiere que la comunicación, la creatividad e incluso la intuición emergen de un campo de conciencia compartido en lugar de procesos mentales aislados. Si las mentes están interconectadas a un nivel fundamental, entonces fenómenos como la telepatía, la sincronicidad y las experiencias compartidas podrían tener una base científica que aún no se comprende completamente. Conclusión, la conciencia como fundamento del ser. Al integrar las perspectivas de la física cuántica, la meditación y las teorías de la conciencia universal, llegamos a la conclusión de que la conciencia no es un subproducto de procesos físicos sino más bien el fundamento sobre el cual se construye toda la realidad. El problema difícil de la conciencia desafía los supuestos materialistas y abre la puerta a considerar la conciencia como una propiedad fundamental del universo. Las percepciones meditativas proporcionan experiencias directas que confirman la conciencia como primaria, mientras que el concepto de mente universal refuerza la idea de que toda existencia está interconectada. Si la conciencia es efectivamente el fundamento del ser, entonces nuestra comprensión de la realidad debe pasar de una perspectiva puramente materialista a una que reconozca la primacía de la conciencia. Esta realización tiene profundas implicaciones para la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, instándonos a explorar la conciencia no simplemente como un objeto de estudio sino como la esencia misma de la existencia. Consigue tu copia ahora en Amazon y comienza a vivir cuántico.